Amigos amados, qué bendición una vez más poder llegar hasta su hogar, hasta su familia. Muchas gracias por permitirnos hacerlo. Gracias por continuar con nosotros y también gracias a Dios que podemos entregarle una vez más una palabra para la familia. Confiamos en el Señor de que esta palabra va a edificar su vida personal, su vida conyugal y esperamos que también sea para su vida familiar. Eso es lo que anhelamos, soñamos. La sociedad necesita familias sólidas, fuertes, que hayan crecido con valores, con principios de Dios. Y la única manera de hacerlo es entregándolos por lo menos una vez por semana, de tal manera que usted los pueda vivir, los pueda practicar. Confiamos que Dios va a bendecirle porque hay un asunto que es bueno que usted lo sepa. Todo lo que usted encuentre como una promesa en la palabra de Dios, tenga la certeza de que Dios tiene el poder y la capacidad para cumplirlo. Por lo tanto, le ruego, créale a Dios, ponga en práctica y estoy seguro de que usted va a ser bendecido, de que su familia va a recibir bendición y lo que es mejor, nuestra ciudad, el lugar donde vivimos, va a ser mejor. Dice el libro de Jeremías, capítulo 29, que intercedamos, que roguemos por la ciudad, por la paz de la ciudad, porque de la paz de la ciudad depende nuestra paz. Imagínense cuánta verdad y cuánta realidad tienen esos versículos, esas palabras que Dios escribió hace muchos años. Aunque están diciendo que la Biblia ya es obsoleta, no importa, todavía los principios de Dios son para este tiempo, para aplicarlos, para vivirlos y para que nosotros podamos recibir los beneficios de esos principios. Imagínense, no está nada lejos de la verdad cuando dice que de la paz de la ciudad o del bienestar de la ciudad depende nuestro bienestar. Y es así. Si en la ciudad no existe, por decirlo, delincuencia, hay bienestar, ¿sí o no? Y usted va a estar tranquilo. Si en la ciudad no existe sicariato, que eso es algo que está en nuestro país, está comenzando a darse como un auge, usted va a poder caminar con toda tranquilidad por toda la ciudad sin ningún conflicto. En otras palabras, del bienestar de la ciudad depende nuestro bienestar, pero el bienestar de la ciudad depende de que nosotros como familia nos presentemos y bendigamos a la ciudad, no con palabras, sino con nuestro estilo de vida, con nuestros principios en la práctica, en nuestro estilo de vida, mostrando así que estamos orando, rogando, manifestando que anhelamos el bienestar de la ciudad. Confío en el Señor de que usted va a tomar la palabra de Dios, la va a hacer suya, la va a practicar y con el tiempo usted podrá recibir los beneficios de. Como siempre, permítame orar, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por ese privilegio que tú nos das de meditar en tu palabra, de extraer un granito, tal vez menos de un grano, de la valiosa enseñanza, de los valiosos tesoros espirituales, de los valiosos tesoros que tienes para cada uno de nosotros, para cada una de las familias, para cada uno de los padres. Señor, muchas gracias por permitirnos hacerlo. Oramos ahora que el Espíritu Santo enseñe a nuestro corazón, escriba en nuestro corazón, en nuestra mente, tus palabras, de tal manera que nosotros podamos hacerlas, vivirlas, practicarlas y ser beneficiados con lo que tú tienes a través de esas palabras. Señor, confiamos que tú sabes la necesidad que tiene cada familia que escucha esta palabra, que tú conoces perfectamente la condición del padre, la condición de la madre, la condición de los hijos. Padre, oramos en el nombre de Jesús por aquellos padres de familia que acaban de recibir la noticia más dolorosa para su vida. Su hija, que no está casada, le llega a decir a la madre y al padre que está embarazada. El hijo
llega a la casa a decirle que quiere vivir en unión libre. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que la paz tuya, la sabiduría y la inteligencia tuya llegue hasta esos hogares. Esos son uno de los dos males que atacan a la familia. Hay muchos más, mi Señor, hay muchos más. Pero queremos orar en el nombre de Jesús para que los principios y valores que encontramos en tu palabra, tú como padre de familia los puedas sembrar en nuestro corazón. Y cada uno de nosotros podamos entregar a nuestros hijos principios, valores, hacerlos crecer, a nuestros nietos si ya no tenemos hijos, y hacerlos crecer en la bendita, poderosa palabra tuya. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerde, siempre, al menos por este tiempo, nos hemos dedicado a usar el Salmo 119. Y espero que a usted le haya bendecido tanto como me ha bendecido a mí, como persona, como padre, aún como a una persona que está siempre enseñando la palabra de Dios. Me ha bendecido de tal manera que yo puedo confiar en esta palabra y puedo también enseñarla a otros. Hoy nos corresponden los versículos 73 hasta el 80, que dice así: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Oiga, todos los padres de familia no necesariamente tenemos la característica de estar listos para aprender. No todos. Me pasó, por lo tanto lo puedo decir. Yo personalmente consideraba que ya la sabía toda. En un tiempo determinado, y hace poco escuché a alguien más decir lo que yo dije hace muchos años. Yo dije, estoy listo para irme al cielo. Qué equivocado estaba, ¿verdad? Porque si todos estuviésemos listos para ir al cielo, Dios no nos tendría aquí. Él ya nos llevaría. ¿Para qué nos tiene aquí? Seguramente Dios sigue tratando con nuestra vida. Cuando entendí que no estaba listo, entonces tuve que cambiar mi mentalidad, mi forma de pensar, porque si no estoy listo, tengo que aprender cómo estar listo, cómo llegar a ese punto en el cual Dios pueda decir, sí, ahora sí, puede llegar para acá. Ahora, no estoy diciendo ni dando a entender ni tratando de decir que es una doctrina que Dios está esperando que seamos no sé qué para que entonces llevarnos. No. Por favor, no se confunda y no malinterprete lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que Dios tiene planes para nosotros. Que Dios tiene algunos asuntos más para que nosotros podamos hacerlos, vivirlos, practicarlos y podamos bendecir a otros. De tal manera que otros puedan recibir el beneficio que usted ya recibió, que yo ya recibí. Entonces, para que logremos eso, debemos tener la actitud que muestra este versículo. ¿Qué dice este versículo? Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Mire, a veces nosotros actuamos como que nosotros mismos nos decimos a nosotros mismos, ¿verdad? Y ya cuando crecemos, vamos creciendo, usted le habrá pasado que tenía pelo negro y quería pelo blanco. O tenía un cabello rizado y, disculpe, y tenía cabello rizado y usted quería que sea lacio, ¿verdad? Yo me recuerdo en mi adolescencia, eso era común entre las señoritas y algunos hombres también, ¿verdad? Algo que no me gustó y nunca lo hice, era el hecho de que muchos hombres habían sabido pintarse las uñas transparente, con ese color transparente, mire lo que dijo. Y entonces yo no lo sabía, porque nunca lo practiqué.
Y entonces me recuerdo que venían mis compañeras de colegio y me decían, ya Julio, dinos la verdad, ¿dónde te haces arreglar las uñas? Y yo no me arreglo en ningún lado, y yo no hago esas cosas. Jamás he ido, nunca he visitado un lugar de esos para hacerlo. Y es más, yo no creo que los hombres deben ir. ¿Cómo que los hombres no? Si los hombres son los más vanidosos. Y en serio, venían y trataban con algo, sacarme el brillo de las uñas, de los dedos, y nunca pudieron hacerlo. Pero, ¿qué estoy tratando de decir? Nosotros a veces creemos que la forma en como Dios nos ha hecho no está bien. Tenemos que mejorarla, porque de esta manera nos vemos mejor y de esta otra manera nos vemos mejor. La verdad es que tenemos que reconocer lo que dice el versículo. Tus manos me hicieron y me formaron. Oiga, a Él le gustó que yo tenga ojos de este color. También en mi adolescencia, me recuerdo, era muy común ponerse, qué sé yo, unos colores dentro de los ojos, no sé cómo se llama, para tratar de mostrar que teníamos ya sea ojos verdes, celestes, o algo por el estilo, ¿verdad? Y no procurando, entre comillas, mejorar. Empecemos por ese punto. Si usted, como padre de familia, desea que Dios sea su maestro, empiece por ese punto. Acepte que Dios le hizo como es. Hágalo. Me recuerdo mis hijos en su adolescencia, ya pasé a una siguiente generación. Mis hijos en su adolescencia se ponían una cinta aquí en la nariz y se la levantaban hacia arriba, ¿verdad? Y así anda. ¿Y para qué te haces eso? Es que quiero tener la nariz más levantada. Me causa chiste porque nunca se les subió la nariz de lo que tenían. Ahora ya están tranquilos, ¿verdad? Ahora ya son hombres adultos, ya están casados y ya no andan con esos juguetes de la adolescencia. De alguna manera han aceptado que Dios los hizo así, ¿verdad? Digo, y hasta me imagino, que si hubiésemos tenido la economía, estoy seguro que mis hijos me habrían dicho, papá, me hago una cirugía, ¿ya? Entonces, empecemos por ese punto. Padres de familia, muéstrense delante de sus hijos tal como Dios los hizo. Ok, que me descuidé y he subido unos kilos, unos poquitos kilos de más. Ok, reconozcamos también nuestros errores. Pero en cuanto se refiere a cómo somos, tengamos el cuidado de reconocer que es Dios quien nos hizo. Ahora, también me viene a la mente el carácter. No, eso no le dio Dios a usted. Lo que Dios sí le dio a usted es el temperamento. Esa es otra cosa. El carácter se da por la suma del temperamento y todo lo que le ocurre en su vida. Y ahí tenemos ese carácter que a algunos no les agrada, el que yo tengo, por supuesto. Por lo tanto, no estamos hablando de eso, sino más bien de aquella formación física, espiritual, intelectual que Dios nos dio. Piénselo. Si yo pienso que Dios me hizo inteligente, entonces quiere decir que yo tengo inteligencia y que la tengo que desarrollar. Si Dios es sabio, Él me hizo sabio, es de seguro que yo tengo que desarrollar. Lamentablemente a veces el método de estudio que tomamos o que nos dan no nos permite desarrollar eso. Pero eso no quiere decir que Dios nos formó así. Todo lo contrario. Dios nos hizo a su imagen. Y nosotros podemos y debemos vivir de la misma manera. La segunda parte del versículo dice, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. En primer lugar, entendamos que Dios nos hizo así. Pero en segundo lugar, mire cómo el hombre debe reconocer que sí tiene la capacidad de crecer y desarrollar más su intelectualidad. Hazme entender implica, dame sabiduría, quiero tener sabiduría, quiero ser un hombre sabio. ¿Para qué? Para cómo tratar los conflictos, por ejemplo. Para cómo manejar las finanzas. Ejemplo. Otro ejemplo para cómo educar, cómo criar a mis hijos. Otro ejemplo, cómo relacionarme con esta mujer que me saca de casillas. Necesitamos aprender.
Y el único que nos puede hacer entender y aprender es Dios. Oiga, eso me lleva a un punto de reflexión personal. Quiere decir que si Dios me formó y que si Dios me puede hacer entender y de ahí voy a aprender, yo puedo tener una buena relación con Dios. ¿Sí o no? El maestro tiene y quiere tener una buena relación. El alumno debe también tener, en este caso usted como padre o madre, debe tener esa actitud de querer ser el alumno y de querer aprender de su maestro que es Dios. Personalmente, si Dios puede ser mi maestro, me siento muy honrado. Porque ¿qué otro maestro mejor podría tener? Él es el dueño de la sabiduría, de la inteligencia. Él es el dueño absolutamente de todo. No hay otro mejor. Por lo tanto, me debería sentir alegre, contento. Y yo debería hacer eso. Buscar el entender. El que Dios me haga aprender sus palabras. Me haga aprender todo aquello que Él tiene escondido o guardado o colocado en su palabra. Me tengo que convertir en el alumno de Dios. A mí me interesa. ¿Qué tal usted? Por el otro lado, si yo digo, no, un momento, yo no quiero saber nada de Dios, mucho menos hacerme alumno de Dios. Usted lo puede hacer. Pero la pregunta inmediata es, ¿de quién van a ser alumnos sus hijos? ¿Quién va a ser el maestro de sus hijos? Espero que usted se dé cuenta y reaccione favorablemente diciendo un momento, si yo no puedo hacerme alumno, si yo no puedo humillarme para aprender de Dios, mis hijos tampoco van a poder humillarse y van a querer aprender de lo que yo les quiera enseñar. Muy pronto sus hijos van a volar, eso no tenga la menor duda. Muy pronto ellos levantan el vuelo y se van. Aunque no se vayan de la casa, pero ya no dependen de usted, ya no van a estar esperando de lo que usted quiera o vaya a hacer, no. Así que es muy corto el tiempo que tenemos para poder ser el ejemplo para nuestros hijos, para que ellos aprendan, también como usted, aprendan de Dios. Se dejen enseñar por Dios. Especialmente yo le animo a que usted enseñe a Dios, que enseñe a sus hijos los mandamientos de Dios. ¿Cuán olvidada está la palabra de Dios en la educación, digo, de la familia? Si el gobierno no quiere darlo, está bien, porque hay tanta diferencia, tantas creencias que yo no voy a obligarle a otro. Pero en mi casa, en su casa, yo quiero que mis hijos conozcan la palabra de Dios. Yo anhelo que mis nietos conozcan la palabra de Dios. Pero depende del padre. Depende de lo que nosotros hagamos. Si nosotros estamos dispuestos a aprender, a dejarnos de enseñar por Dios, entonces creo que la actitud de los hijos va a ser la misma. ¿Por qué? Porque vieron a su padre. Porque su padre se preocupó de enseñarles que el mejor lugar para aprender sabiduría, inteligencia, es a los pies de Jesucristo, a los pies del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, le animo, mírese a usted mismo y luego fíjese cómo sus hijos van a crecer en la palabra de Dios. Versículo 74 dice, los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Mire, hay un grupo entonces de personas que temen a Dios. Y ese grupo de personas, pequeño o grande, va a tener una actitud favorable hacia aquellos que aprenden la palabra de Dios. Y no se trata de hacer división, no. Simplemente mi actitud ante Dios, mi relación con Dios es diferente a la de ellos. Por lo tanto, yo me voy a relacionar. Yo voy a tener una actitud adecuada, correcta para el Dios en el cual he creído, en los cuales hablan sus mandamientos. No lo van a tener los demás. Y estos no se van a alegrar de que yo no haga las cosas que ellos hacen. En cambio, los que sí temen a Dios, los que sí están conmigo de acuerdo, ellos se van a alegrar de que yo confíe en la palabra de Dios. Déjeme ponerle un ejemplo.
el negocio no funciona. Y Dios le da ciertos parámetros para que comience a cambiar la situación en su negocio. Y usted los quiere poner en práctica. Los que tememos a Dios le vamos a animar, vamos a orar por usted, le vamos a bendecir. Es más, hasta vamos a consumir el producto para que empiece y trabaje. Lo vamos a hacer. ¿Qué van a hacer los que no temen a Dios? ¿Qué va a hacer? Estás tonto. ¿Cómo crees que eso va a funcionar ahí? ¿Cómo crees que solamente porque van a orar, entonces va a ser tu negocio bendecido? Van a burlarse. Por lo tanto, mire, cuando yo he aprendido de Dios, voy a mirar a aquellos que temen a Dios, porque ellos son parte de mi grupo. Parte de ese grupo que no lo hice yo, que no dividí yo, sino que lo que no tienen ellos, yo lo tengo. Temor a Dios, reverencia a Dios, honra para Dios. Ahora, si eso lo aplicamos para nuestra familia, en el sentido de que nuestros hijos vean que nosotros como padres tenemos mucha relación con gente que teme a Dios. No es que no tengamos relación con los que no temen. Sí, los conocemos, hacemos muchas actividades con ellos, aún trabajamos con ellos, pero con quienes yo me regocijo, con quienes yo paso, con quienes yo vivo, son aquellos con los que temen a Dios. Entonces, mis hijos también van a tomar la misma decisión. Y les quiero decir algo. Si usted es uno de los que teme a Dios, por favor, acepte a los demás tal como son. Acéptelos. Aceptémoslos. A veces nos cuesta aceptar que el otro piensa diferente de mí. Nos cuesta aceptar que los otros dicen cosas diferentes de mí. Mire, lo que nos debe juntar es el temor a Dios. Teniendo el temor a Dios, nosotros podemos hacer cosas que los demás no pueden hacer. Dice el versículo 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Cuando nosotros hablamos solo de la aflicción, nadie tiene gozo. Nadie se vuelve y dice, qué bueno que estoy en aflicción. Pero mire el entendimiento sabio que nosotros podemos tener. A veces las aflicciones llegan a nuestra vida sin que las busquemos, sin que las queramos. No, ¿quién quiere aflicciones en su vida? Nadie quiere aflicciones en su vida. Pero las aflicciones, quiera o no quiera la persona, van a llegar a su vida. Van a ser parte de su existencia en un tiempo determinado. Tal vez no sea por el resto de la vida, pero van a ser parte de su vida. No tenemos que cerrar los ojos a esa realidad. Pero cuando estamos en aflicción, donde está nuestra confianza, es lo que va a hacer ver la aflicción con ojos benévolos, con ojos de aceptación o con ojos de desprecio, de ira, de enojo. Si mis ojos, si mi corazón está guardado, está guiado por los mandamientos de Dios, si he aprendido de Dios, cuando la aflicción llegue, voy a aceptar que Dios tiene el control de esa aflicción, de esa situación, y no me voy a hacer daño. No me va a hacer daño. Dios jamás va a poner una aflicción para hacerme daño. Y usted dice, ¿y qué tal si mi ser amado se muere? ¿Sabe qué? A Él no le da aflicción. Él pasa una mejor vida. Y Él no ha muerto. Él está durmiendo porque pronto su Señor regresará y Él se levantará. Todavía vive. A mí, que me quedo, porque no entiendo o porque no quiero entender cuál es el plan, cuál es el mensaje de Dios, me voy a afligir. Pero ¿sabe algo? Esa aflicción está controlada por Dios. Porque Dios no me va a soltar, Dios no me va a abandonar. Porque dice el texto, conforme a tu fidelidad me afligiste. El hecho de que haya llegado una aflicción a mi vida no cambia la fidelidad de Dios. Eso es lo lindo de Dios. Él seguirá siendo el mismo ayer, anteayer, hace años, hoy y miles de años después y por la eternidad. No va a cambiar.
La fidelidad de Dios me da confianza para cuando las aflicciones llegan. Porque puedo aferrarme a la fidelidad de Dios. Saber que Él está conmigo. Saber que no me ha dejado. Saber que Él sigue siendo bueno. Que Él sigue siendo fiel. Eso es parte de lo que he aprendido con sabiduría, con inteligencia de Dios. Llegó la aflicción y voy a reconocer que Dios me va a afligir, pero bajo su fidelidad. Ahora, ¿cuál es la fidelidad de Dios para mí? Número 1, es mi Padre. Y no hay ningún padre que quiera hacer daño a su hijo. No existe. Un humano que trate de hacerle daño a su hijo es una persona que no está viviendo en sus cabales, no está teniendo sus 5 sentidos en su lugar. Está viviendo de una manera que no es la manera. Pero Dios, mi Padre Celestial, no. Él jamás va a perder sus 5 sentidos, si es que son 5 los que tiene. No, Él se va a mantener. Él va a continuar siendo fiel. Él no va a cambiar por nada, por ninguna aflicción, por ningún pecado, por ninguna situación de mi vida. Él va a cambiar. Él va a continuar siendo fiel. Y si Él sigue siendo fiel, en medio de las aflicciones, yo puedo arrimarme a su pecho, puedo anclar mi alma sobre su pecho, seguro de que Él tiene el control de todo. Oiga, qué bonito, ¿verdad? Aprender de Dios su fidelidad me lleva a considerar que cuando las cosas vayan mal en mi vida, en mi familia, simple y llanamente Dios tiene la oportunidad, me da la oportunidad de conocerle y vivir lo que Él tiene, lo que Él quiere. Mire lo que dice el versículo 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. ¿Se recuerda la palabra anterior? Era fidelidad. Ahora la palabra es consuelo. Se recuerda que la fidelidad de Dios se mantiene en las aflicciones. Y en medio de las aflicciones, lo que más yo puedo tener, lo que dice su palabra, que es el consuelo de Dios. Dios está listo para consolarme. Dios está pronto para entregarle a mi corazón la paz necesaria. Una paz que uno no entiende. Una paz que va más allá del entendimiento, más allá de lo que yo podría decir. Pero ¿cómo puedo tener paz en medio de un dolor tan fuerte, tan profundo? Bueno, Dios tiene consuelo. ¿Cómo llega el consuelo de Dios a una persona? Creo yo que la única condición que tendría Dios es que yo acepte que Él me formó, que Él me hizo y que Él es fiel. ¿Qué le parece? Qué palabra más linda, ¿verdad? Yo no sé si usted está pasando por una aflicción personal, conyugal, familiar, yo no lo sé. Pero si está pasando por eso, recuerde, si usted acepta con humildad que Dios lo hizo, que Dios lo formó, acepte también que Él es fiel. Y también crea con toda certeza que Él tiene la capacidad para consolarle en medio de la aflicción, en medio de lo que está viviendo. Él tiene la capacidad para consolarle, para darle consuelo, para acercarse. Y como diría el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículo 17, Él secará las lágrimas de sus ojos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Contar también con el consuelo que viene de parte de Dios. Dice, luego, versículo 77 dice, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque en tu ley es mi delicia. Mire, qué progreso de enseñanza de parte de Dios para mí como padre. Primero me muestra que Él me hizo. Segundo me muestra que Él es fiel. Tercero me muestra que Él me puede consolar. Ahora dice, vengan a mí tus misericordias. No está hablando de una misericordia, porque Dios es misericordioso. Vengan tus misericordias. ¿Sabe por qué el plural de las misericordias? Porque hay diferentes áreas en la vida familiar donde necesitamos la misericordia de Dios.
Necesitamos misericordia de Dios para que nuestra esposa nos acepte. O al contrario, necesitamos misericordia de Dios para aceptar los cambios que vienen en nuestros hijos. Necesitamos la misericordia de Dios para la situación económica que no nos permite darle todo aquello que nosotros quisiéramos darles a nuestros hijos. Y que podemos darles lo que necesitan, tal vez, o un poquito más, o un poquito menos. Pero ¿sabe algo? La misericordia de Dios nunca está lejos de ninguna persona. Solo regreso a ver a la parte externa de esta aula y encuentro que ahí hay frutos. ¿Por qué? ¿Por qué hay ahí naranjas, mandarinas, limones o todas las frutas que están ahí? ¿Sabe por qué? Por la misericordia de Dios. Porque Él piensa en nosotros. Porque Él sabe que esas frutas nos hacen falta. Y yo no sé cuáles son las frutas que usted está viendo. Si no las puede ver, le animo. Dios tiene misericordia de nosotros para darnos de comer. Muchas veces me he parado en una esquina, me he parado en una ventana para ver a los pájaros alimentarse. Hay un pájaro que en nuestro medio le llamamos el mirlo negro. Cuando llueve, estas aves bajan al césped y en un momento, en un lugar del césped, se quedan quietos, pero totalmente quietos. De pronto, usted les ve que salen a la carrera, corren. ¿Sabe por qué? Porque algún bicho sacó la cabeza entre las hierbas y ellos corren para atraparlo. Y así se alimentan. Le pregunto, ¿quién tiene misericordia de las aves? ¿Usted? Lo dudo. Dios tiene misericordia de las aves, de los animales abandonados o no, que viven en la selva. Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros para darnos de comer del mar, de los ríos. A mí me gusta la pesca. Oiga, y qué bueno es lanzar el anzuelo y sacar un pez. Es emocionante. Además de todo lo deportivo y la adrenalina que a uno se le sube, tener comida muestra la misericordia de Dios. Y nunca se acaba. Nunca se acaba. Pueden haber depredación, lo que sea, pero los peces pueden desaparecer de un lugar, del río, pero nunca van a desaparecer completamente. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de nosotros para darnos de comer. Siempre, siempre va a suceder aquello. Me voy a saltar al versículo 80, dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Mire, en muchas ocasiones el testimonio que nosotros, los hijos de Dios, damos, no habla bien. Tampoco muestra a un Dios misericordioso, a un Dios de amor, tampoco. Mire cómo este versículo nos vuelve a ponernos frente a las misericordias de Dios. Dice el versículo, sea mi corazón íntegro en tus estatutos. Dice la Biblia, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Cuando yo me pongo a ver mi vida, comienzo a preguntarme, ¿qué no tengo de gracia? ¿Mi cuerpo? ¿Qué le puedo hacer para que funcione bien? Nada. Absolutamente nada. No puedo hacer nada. De gracia. Funciona. Por la gracia de Dios. ¿Qué más? Yo no puedo hacer nada para que la tierra dé fruto. Lo único que yo puedo hacer es arar la tierra, poner la semilla y esperar a que el crecimiento se dé. De gracia, de pura
misericordia. ¿Cómo mi corazón es íntegro en estas situaciones? Simplemente tengo que reconocer que todo eso viene de la mano de Dios. Que todo lo que yo tengo, absolutamente todo, ha venido de la mano de Dios. Que no hay nada que por más inteligente y por más no sé qué cosa que sea, yo lo pude haber hecho. No. ¿Por qué razón? Porque todo lo hizo Dios. Y eso es reconocer integridad en nuestro corazón. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, miramos los mandamientos de Dios, ese es un espejo para mostrarnos si nuestro corazón es íntegro o no lo es. Déjeme poner algunos mandamientos que a veces se nos pasan. Por ejemplo, instruye al niño en su camino. Ese es un mandamiento. Porque no dice, si quieres instruirle, instrúyele. Si puedes, instrúyele. No, dice, instruye. Mandamiento. Si yo no lo hago, le pregunto, ¿en qué condición estoy? Desobedeciendo. El efecto va a ser terrible con mi hijo, porque no lo instruí a tiempo. Por lo tanto, ¿en qué me tengo que mirar para ver que yo sea íntegro? En que los mandamientos están ahí y yo digo, Señor, cuánto me esfuerzo por hacerlos, porque no quiero dar a entender que yo soy el hombre que capaz de hacer lo que Dios dice y ya lo hice. No, todos nosotros necesitamos de esa parte del poder de Dios, de esa parte de la gracia de Dios, para que podamos vivir íntegramente de acuerdo a los estatutos de Dios. Que nuestro corazón se vuelva hacia los estatutos de Dios. Se necesita un corazón íntegro para eso. Ahora, si yo no soy íntegro, entonces voy a ser avergonzado. Pero si soy íntegro, no. Nadie me podrá avergonzar. Todos aquellos que quieran avergonzarme, por más inteligentes y sabios que sean, si yo tengo los mandamientos, yo tengo los estatutos de Dios en mi corazón, si yo tengo la palabra de sabiduría de Dios en mi corazón, lo más seguro es que yo voy a poder dar respuesta. Y no solamente en ese momento, sino con mi estilo de vida. Papá, mamá, el mejor lugar para poder ser maestro de tus hijos es que tú seas alumno del mejor de los maestros. Dios, el maestro de los padres. Tú como padre, tú como madre, tienes un lugar ahí. Nadie lo puede ocupar. Aunque te hayas descuidado de la educación espiritual, personal, conyugal o familiar, nadie puede ocupar ese lugar. La iglesia te da la mano, la iglesia te da la ayuda para que tú tomes la responsabilidad que Dios está poniéndote en su palabra, para que hagas la labor que tienes que hacer. Y cuando tomes de esa responsabilidad, Dios te dice, yo quiero ser tu maestro, yo quiero enseñarte, permíteme enseñarte. Permitámosle a Dios enseñarnos, permitámosle a Dios tomar nuestro corazón, tomar nuestra vida, para que Él pueda hacer todo aquello que Él quiere hacer. Conmigo, con usted como papá, con usted como mamá, con el cónyuge, con los hijos, con la familia. ¿Y sabe algo? Dios es el que más anhela que la ciudad tenga bienestar. Empieza por nosotros los padres, como alumnos del gran maestro, del maestro de maestros. Espero que usted pueda sentarse a los pies de ese maestro y aprender de él. De seguro, usted será bendecido y su familia también. Hágalo. Que Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión.